Estos pacientes pueden llegar a requerir paso. Como todos los pacientes que se usa beta-bloqueantes, ¿no es cierto? Sobre todo los beta-bloqueantes no cardioselectivos, mencionamos que hay que tener precaución con el uso de estos medicamentos en pacientes que tienen EPOC, porque al bloquear los infectados puede generar infección. Todos los beta-bloqueantes, dentro de sus efectos cronotrópicos y inotrópicos negativos, pueden producir bradicardia. Esa bradicardia puede llevar a un bloqueo. Entonces se utiliza con precaución en pacientes que tienen frecuencia cardíaca baja. Bueno, eso. El Ecolol, la ventaja que tenía una vida media corta. Se utilizaba generalmente en pacientes que estaban durante una intervención quirúrgica, en una dosis de carga, una dosis de mantenimiento. Y en pacientes neurocríticos, con eventos vasculares cerebrales que tienen aumento de la presión arterial, la ventaja que tiene es que no aumenta la presión intracraneana, entonces se puede usar. No hay, la verdad es que la literatura lo menciona bastante como los medicamentos, para que ustedes conozcan, de elección en pacientes que tienen hipertensión y aumento de la presión intracraneana, cualquiera sea el motivo, un ACV, un sangrado como en este caso. La betalol, el molol, el cardipino, clonidina son medicamentos de elección. En nuestro medio solamente contamos con el betalol, que es un medicamento que vamos a usar el día de hoy. Otro medicamento que se usa en nuestro medio que no es beta-bloqueante son los nitratos, la nitroglicerina, por ejemplo, y el nitrogluciato. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué tienen ventaja los beta-bloqueantes sobre los nitratos? ¿Por qué dicen que es reducción en hipertensión hipertensiva? Porque no aumentan la presión intracraneana, los otros son vasodilatadores. Por lo tanto, si ya tenemos un paciente que tiene su sangrado, que está con hipertensión endocraniana, por la acción del mismo medicamento vasodilatador va a aumentar. Entonces, por eso son de elección los beta-bloqueantes. ¿Ya? Esa es una ventaja que tiene. Ahora vamos a repasar un poquito de bisoprolol. El bisoprolol mencionamos que era un cardioselectivo, actuaba sobre receptores beta 1, carece de actividad simpático-mimética intrínseca, tiene una buena biodisponibilidad por vía oral, se administra en monodosis. La presentación viene de 10 miligramos y de 5 miligramos. ¿Cuál es la principal utilidad? Primero, aquí menciona como tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca crónica estable. Existe prácticamente ya un protocolo de todo el día. Lo mencionan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sea sistólica o sea diastólica. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca sistólica, como mencionamos en la anterior clase, por la activación del eje neuromoral, que lo llaman, lo que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona por mecanismo de compensación, ustedes la conocen. Este mecanismo de compensación va a llevar a un remodelado ventricular. Ese remodelado ventricular va a llevar a una apoptosis y esa apoptosis a una necrosis. También esta misma activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a llevar a un remodelado vascular, produce disminución del endotelio. En otras palabras, todos los medicamentos estándar para tratar la insuficiencia cardíaca sistólica se trata de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona y obviamente el sistema nervioso simpático, porque también produce apoptosis, necrosis, remodelado vascular y empeora el pronóstico. Mencionamos el estudio, incluso el estudio CIVI, que son estudios grandes, actualizados, con más de 3.000 pacientes, en los cuales se les dio estos medicamentos, se observó una disminución de la mortalidad del 34%. Si tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica, por ejemplo, que está descompensada, que está en shock cardiogénico, ¿cuál sería el medicamento de elección? El shock cardiogénico. Vitamina, ¿cierto? Una vez lo compensamos al paciente, sale del estado de shock, porque aquí dice, no, insuficiencia cardíaca, iniciemos por la sistólica, crónica. Compensada, ya no está con requerimientos de vasoactivos, lo que se hace es introducir un beta bloqueante, un
dieta y un antagonista de la aldosterona. El beta-bloqueante va a bloquear la estimulación simpática de la erección, es el bisoprolol, tiene buena absorción oral, es monodosis y obviamente si es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca sistólica, son pacientes graves que no puedes empezar con una dosis alta, o sea, no le puedes iniciar 10 miligramos de dieta, le vas a iniciar con una dosis bajita, generalmente 2.5 miligramos día. A esto le sumas su enalapril de 5 miligramos cada 12 horas. A esto le sumas su espironolactona de 25 miligramos cada día. Y prácticamente lo que se está haciendo es bloquear este eje neurohormonal para mejorar la sobrevida del paciente. Esa es la finalidad del tratamiento de insuficiencia cardíaca, disminuir la mortalidad, porque obviamente el paciente ya no lo va a poder curar, ¿no es cierto? Entonces, parte del protocolo de ICE, que lo llaman los cardiólogos, y de gran utilidad, los beta-bloqueantes, y dentro de esos beta-bloqueantes, los más utilizados son los cardioselectivos, y dentro de los cardioselectivos, el más utilizado es el bisoprolol, porque es monodosis, porque no afecta la función del pulmón, no altera los receptores beta-2, y hay estudios que demuestran que disminuye la mortalidad. ¿Ya? Entonces, en insuficiencia cardíaca sistólica, disminuye la mortalidad. En insuficiencia cardíaca diastólica, paciente hipertenso que tiene hipertrofia ventricular, ¿qué es lo que está alterado en este paciente? Es el llenado diastólico, tiene disfunción diastólica. Entonces, uno de los efectos de los beta-bloqueantes, que ya dijimos que eran cronotrópicos negativos, que disminuían la frecuencia cardíaca, inotrópicos negativos, que disminuían la contracción, cromotrópicos negativos, que disminuían la contracción. La sumatoria de todos esos efectos produce un efecto lusotrópico positivo. ¿Qué significa eso? Eso es fisiología. Lusotrópico es la capacidad de relajación del corazón. Entonces, al tener efecto cronotrópico, al disminuir la frecuencia cardíaca, aumenta la función diastólica, aumenta la perfusión diastólica, mejora la relajación, y es por eso que también es de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica. O sea, los beta-bloqueantes lo puede usar en insuficiencia cardíaca sistólica, en insuficiencia cardíaca diastólica, en miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es un estado más grave de la insuficiencia cardíaca diastólica, es medicamento de elección, siempre y cuando el paciente no esté en shock. Si está en shock, ya mencionamos que el medicamento de elección son los inotrópicos. Bueno, entonces, otra de las utilidades mencionamos para el manejo de la hipertensión, dijimos que no era el antihipertensivo de elección, que generalmente el medicamento que se utiliza son los antagonistas de los receptores de angiotensina o los inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, o sea, los IECA y los ARA, porque son pacientes generalmente diabéticos. Sí es de elección en pacientes que tienen hipertensión más cardiopatía isquémica, ¿no? Mencionamos que disminuía el consumo de oxígeno, disminuía el trabajo miocárdico, por lo tanto mejoraban los síntomas de isquemia, incluso el tratamiento para la angina. ¿Ya? Dentro de las utilidades también mencionamos las arritmias. ¿Qué tipos de arritmias eran las que se podían tratar con los medicamentos beta-bloqueantes? ¿Se acuerdan? A esto de acá, en las últimas guías, le han sumado un medicamento más, que es la dapagliflozina. La dapagliflozina. La van a investigar a ver cuál es su mecanismo de acción. Cuando yo estaba de estudiante, igual que ustedes, era beta-bloqueante.